Muy buenas tardes, transmitiendo desde radiointernacional.tv, estudios centrales en Madrid, España. Hoy es día 13 de noviembre, viernes. Tenemos una humedad relativa en el estudio de 44% y una temperatura de 23 grados. Muy agradable. Programa El que exporta, importa. Tenemos con nosotros a nuestro contertulio habitual, Juan Domínguez. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes. Bueno, hay un primer tema que me gustaría tratar contigo porque estamos inmersos en esta pandemia, pero también estamos inmersos y España además le ha dedicado muchas horas, muchísimas horas y días al análisis preelectoral y postelectoral de las elecciones en Estados Unidos. Y la pregunta sería, ¿cómo afecta exactamente el resultado que pueda salir en Estados Unidos, que aún a estas alturas, después de tantos días, aún no se sabe muy bien cómo quedará configurado el Congreso y el Senado? Pero lo que sí parece evidente es que Joe Biden pues, ha ganado las elecciones. También es evidente que Donald Trump ha sacado un récord de votos, es decir, ganando votos, ha perdido. Y también Joe Biden ha tenido un resultado en votos que es un récord histórico, porque ha sacado más votos incluso que Barack Obama, ¿no? Los mercados, cuando han estado pendientes de esta cierta incertidumbre, han estado, lógicamente, viendo cuál era el resultado de las elecciones, que ha tardado en producirse porque, precisamente, dada la situación de pandemia, ha habido muchísimos electores que no han querido hacer cola, no han querido reunirse con la gente a menos de 1,5 metros, 2 metros, y han votado por correo. El voto por correo pues es más frío, es más racional y parece que el voto por correo es el que le ha dado la victoria a Joe Biden, y Donald Trump está queriendo por todos los medios, incluso con presentación de demandas en distintos estados, ya sea en Pensilvania, en Georgia, queriendo que se anulen ciertos votos por correo porque dicen que se han contabilizado incluso después del cierre de las urnas. Las empresas vinculadas al mundo de la energía son las más afectadas por el hecho de que gane uno u otro candidato. Joe Biden es un firme defensor de la transición energética y hay empresas españolas que se están jugando ahí mucho, como puede ser Acciona, Gamesa, Siemens, aunque no es española, es alemana, incluso Iberdrola, ¿no? Porque podrían verse favorecidas o perjudicadas en función de quién sea o quién podría ser el próximo presidente de Estados Unidos. Germán. Vamos a ver. A mí personalmente sí, efectivamente se ha escrito mucho sobre toda esta historia de cómo afectaría a unos sectores más que a otros y todo lo demás. Yo de todas maneras soy bastante escéptico, ¿no? Y efectivamente has citado el tema de las eléctricas o de las que están en energías renovables y asimiladas y bueno, y algunos otros sectores en los que teóricamente las inversiones con el nuevo presidente, si es que se confirma, bueno, sería mucho más proclive. De todas maneras, yo no comulgo mucho con eso, ¿eh? Es decir, a mí me parece, y si te fijas, es decir, toda la gente que tiene allí fuertes inversiones, como esas que has citado, Iberdrola, Siemens Gamesa, Acciona, etcétera, pero tú ten en cuenta que, por ejemplo, el grupo ACS, no sé si hace ya el 40 y tantos % de su cifra de negocios allí, Repsol está bastante bien posicionada, Ferrovial, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, a mí lo que me parece, bueno, también podría afectar, por lo que dice, a todo el tema este de los aranceles, ya veremos, estos aranceles que había puesto Trump a ciertas exportaciones nuestras, esencialmente agrícolas, amparándose primero en las sanciones de Airbus,
o de las ayudas encubiertas a Airbus y también en las ayudas encubiertas a la agricultura europea, la llamada PAC, ¿no? Bien, yo insisto, yo creo lo justo en todo esto, ¿eh? A mí me parece que las compañías, estas grandes compañías multinacionales, tienen la capacidad de adaptarse inmediatamente a las circunstancias. Tienes el caso de Iberdrola, que es muy significativo. Iberdrola inmediatamente, que se ha visto que ganaba Biden, ha aparecido su nuevo plan estratégico de cara para los próximos 5 años y habla de unas inversiones monstruosas de 75.000 millones de euros, centradas esencialmente en energías renovables. Bien, ¿qué ha pasado? Sabes que hubo unas declaraciones contra Iberdrola en México. Iberdrola estaba muy centrada en el mercado mexicano, era uno de sus mercados. Salieron unas declaraciones del presidente de México, que tiene cosas bastante contradictorias, y automáticamente el señor Galán, que es un gestor de primerísimo nivel, al menos a mí por lo que ha hecho hasta ahora me parece un excelente gestor a nivel mundial, y ha dicho, muy bien, no pasa nada, si no nos quieren en México, abandonamos México. Oye, dicho y hecho, ni un duro más para invertir en México. Y mantendrá lo que tienen, que no sé lo que tienen ahora, pero no te extrañe que acaba saliendo. Bien, yo lo que quería decir sobre esto, que la clave de todo esto va a ser el grado de intervencionismo en la economía de unos y de otros. Es decir, de lo que ha sido, si no continúa el señor Trump, y de lo que el señor Biden. Esa va a ser la clave. Esa va a ser la clave de todas las compañías, sean las que sean. Sean las que sean. Y te insisto, muchas a lo mejor incluso el mercado de Estados Unidos les es marginal. Va muy sobre la cuerda de donde quieren estar, como es un gran mercado, bueno, pues avanzarán. Si no van por la buena vía, buscarán otros mercados. Mantendrán lo que tienen en stand-by o se marcharán. Pero no creo que les afecte particularmente otra cosa que no sea el grado de intervencionismo. No veo yo al señor Biden, no lo veo, ¿entiendes?, diciendo que veta a las empresas constructoras españolas. No lo veo. O que veta, no sé, Grifols, que está allí mucho. Estos señores que hacen hemoderivados y que tienen la mitad de su negocio en Estados Unidos porque compraron allí una empresa casi más grande que ellos que se dedica a lo mismo y se ha convertido en una gran multinacional en ese sector. En fin, y por esa vía cualquier otra. Yo creo que lo que más podría afectar, más o menos, sería, más que a todas esas empresas que ya están allí, sería al tema del comercio exterior. Bueno, y el comercio exterior, si el mercado americano sigue estando abierto, y lo estará abierto, ¿entiendes?, afectará, bueno, pues dependerá mucho de los acuerdos estos acuerdos mutuos de libre comercio que se firman entre unos y otros, que de cualquier otro aspecto, de si está el señor Trump o no está el señor Biden. Porque no olvidemos, el tema del señor Trump ha sido un tema puntual que ha afectado a determinados sectores, pero otros se han desarrollado. Bueno, eso se va a revertir, ya veremos. Sí, digo que hay un enemigo para Estados Unidos porque quiere desbancarlo de la primera posición mundial económica, que es China. ¿Tú crees que el hecho de que esté Donald Trump o Joe Biden puede cambiar la estrategia con respecto a China? Es decir, que Estados Unidos ceda voluntariamente el primer puesto, ¿o tú crees que los dos, sea el que sea, van a luchar porque Estados Unidos de América siga siendo la primera potencia mundial? Yo creo que el hecho de que China sea la primera potencia mundial es un hecho que no tiene discusión, ¿no? Es decir, que lo acabará siendo en los próximos años por una razón bastante simple. Es decir, ha logrado de la mano de la industria europea desarrollar una propia industria potentísima y tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Comprendes? Y los otros que tienen tantos habitantes como es India no está en condiciones de hacerle sombra a China. Entonces, por una ley meramente de números, si tú tienes 1.400 millones y el otro tiene 300 y pico de Estados Unidos, pues a mí me parece que es bastante simple, que es una cuestión de días. En fin, pongámoslo si quieres en una década, no lo sé. Pero a mí ese tipo de historia me parece que es un tema que va a ser así
y que no tiene vuelta de hoja. Otra cosa es que Estados Unidos se mantenga como una gran potencia mundial y punto. No le veo, yo te insisto, yo ahí no veo ningún tipo de discusión. En cuanto al tema de la actitud de uno o de otro, del señor Biden o del señor Bush, a mí me parece que el señor Bush hizo unas cosas muy importantes frente a China. Es que China se ha convertido desde hace años, y por eso está donde está, en un parásito, está parasitando al resto de los países del mundo. Pura y simplemente. ¿Por qué? Pues porque no se juega con las mismas reglas en China que en el resto del mundo occidental. Él tiene estatus en la Organización Mundial del Comercio de país en vías de desarrollo, cosa que no es verdad. Y además lo ha jugado con absoluta deslealtad, exigiendo a las empresas que fabrican allí, primero, que no pueden obtener mayoría en el capital, tienen que quedarse en un 49 y ellos un chino el 51, normalmente el Estado chino al final, y que te obligan a ceder las patentes, que es una cosa insólita que las empresas occidentales lo hayan aceptado. Más luego ya no entramos en el entre comillas, esclavismo y la ausencia de derechos laborales de los trabajadores chinos, ¿no? Que es cero con respecto a los derechos laborales que tenemos en el resto de la OCDE o en la OCDE, por ejemplo, por decir un club de países desarrollados. Bueno, entonces, el señor Trump, yo creo que poniendo eso sobre la mesa, esa evidencia, hizo lo que tenía que hacer, que no se había hecho nunca. Que el señor Biden vaya a terminar con eso está por ver, ya lo veremos. Que seguramente mantenga, al menos de cara al público, una posición más dulce, seguro, pero que realmente rompa con todos estos esquemas del señor Trump, lo dudo. Otra cosa es que a lo mejor, para dejar esquemas como el del señor Trump en evidencia, los chinos, por una vez, sean un poquito más flexibles y demás. Es decir, tú ten en cuenta que, por ejemplo, en el tema de Irán, y no me lo has preguntado, pero ya te lo digo por entrar un poquito a comparar las políticas. Con el tema este nuclear, y lo digo porque ha salido ayer o antes de ayer, el tema que han descubierto que Irán tenía nuevas fábricas no detectadas de fabricación de uranio. En el famoso acuerdo que montó el señor Obama, que no llevó al Congreso americano y que estaba vigente bajo la firma del señor Obama. Han criticado mucho al señor Bush, pero al señor Trump. Pero es que el señor Trump hizo lo que tenía que hacer. Y el señor Trump hizo lo que tenía que hacer. Un acuerdo que no pasa por el Congreso de Estados Unidos no puede estar Estados Unidos dentro, ni ningún país debería de estarlo. Pero es que además ese acuerdo incluía cuestiones absolutamente inadmisibles. ¿Entiendes? Como el aviso previo de las inspecciones de un mes. Ya me contarás. Bueno, de si has hecho tal o has hecho cual. Digo, y otro momento. Este tema, Germán, para finalizar este tema, me gustaría plantear en esa dicotomía de Estados Unidos-China, hay, aparte de Rusia, lógicamente, pero hay un actor muy importante que nos concierne directamente, que es la Unión Europea. ¿Tú qué crees que papel nos está reservado, gane uno o gane otro? En principio, Trump pues quería poner aranceles, por ejemplo, sobre la importación de coches alemanes, BMW, Mercedes, etcétera. Biden es más abierto a la cooperación con Europa. El Reino Unido y el presidente Trump deja de ser presidente, parece ser, pues lo va a tener más difícil con el Brexit, porque claro, no va a tener el primo Zumosol ahí apoyándole la espalda y puede tener algunas dificultades Boris Johnson, porque cuando uno abre, un político, la caja de Pandora, pues se puede encontrar, por ejemplo, con Escocia, que quiere ya tener un referéndum, porque hay que recordar que Escocia no es Cataluña. Escocia fue un reino independiente de Inglaterra, de England. Por eso la nación ahora se llama Reino Unido, porque había dos reinos, cosa que en España pasó con el reino de Castilla, la reina Isabel, y el rey de Aragón, que tenía sus tierras también en Cataluña. Es decir, Cataluña pertenecía a la corona aragonesa, aunque ahora los modernos catalanes dicen que no solo Fernando de Aragón era catalán, sino, si me apuras, la reina Isabel, Santa Teresa de Jesús, Cervantes y Maradona. En fin,
Entonces la pregunta es, tú en esta pugna, que la hay, existe, ¿tú qué crees que papel jugamos nosotros? ¿Somos meros espectadores, comparsas? ¿Tenemos algún rol que jugar? Europa me refiero, la Comunidad Europea. Hombre, vamos a ver. Hombre, yo creo que efectivamente un rol existe. Otra cosa es que al final el problema que tiene Europa es esa confederación de 27 países, bueno, confederación, no llegas ahí, 27 países en los que hay por encima un paraguas llamado Unión Europea. La Unión Europea tiene el hándicap, el inconveniente, aparte de cómo está diseñada, y la gente que está al frente, bueno, pues que tiene que poner de acuerdo a 27. Es decir, es un gallinero en lo que hay de todo, ¿no? Es decir, es un gallinero que encima no son de, digamos, 27 gallineros. Es que en unos hay gallinas, en otros hay gallos y en otros hay zorras, etcétera. ¿Entiendes? Entonces, poner eso de acuerdo es absolutamente casi imposible o muy complicado. Entonces, Europa tiene ese tipo de problema. Para mí es el problema esencial. Independientemente de que tenga las cosas más o menos claras, pues claro, no tienen los mismos intereses Alemania que España o que República Checa. Bueno, ya no te cuento los ingleses. Entonces, a mí Europa me parece que tiene un rol a jugar, es un rol importante, somos 600 y pico millones de habitantes, somos países con bastante buen nivel de vida y bueno, claro que hay un rol y es un mercado que es para cualquiera es apetecible y tenemos una industria potente que tenemos muchas cosas que decir en el mundo. Eso es indiscutible. El cómo lo juguemos, bueno, pues con todas esas dificultades que no dejan de existir. ¿Qué ocurre con esta historia? Bueno, pues que claro, Europa, que son funcionarios, en fin, quien gestiona Europa, son funcionarios bien peinados, etcétera, etcétera. El esquema del señor Trump, que gobernaba por tweet y con esos mensajes incendiarios que metía de la noche a la mañana, pues es muy difícil entenderte, ¿no? Es muy difícil entenderte. Sobre todo dentro de esta, yo imagino que están contentos o que la Comunidad Europea está muy contenta porque esperan o ya saben que el señor Biden no va a gobernar de esa manera, no se van a encontrar con un tuit que te manda la mierda antes de sentarte en la mesa. Eso está claro. De todas maneras, te voy a decir una cosa, yo desconfío de que el señor Biden vaya a gobernar muchos años. Yo más bien creo que quien está ahí es la señora Kamala Harris. Y sospecho que va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos y muy pronto. Y eso sí puede alterar las cosas, porque es una señora bastante radical, por lo que yo tengo oído. Entonces, eso sí puede cambiar las cosas. Pero a mí me parece que, sin entrar en esas elucubraciones, en cuestiones de fondo no va a haber demasiados cambios. En cuestiones de forma, por supuesto que va a haber muchas. Digo que Europa tenemos mucho que decir. Estados Unidos tuvo la ocasión de tener un presidente seminegro, porque Barack Obama no era negro de todo, pero bueno. Y luego le tocaba a una presidenta, ¿no? No, Hillary Clinton no pudo ser, pues no pudo ser porque era la esposa de Clinton, ¿no? Y entonces parece la Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O Ana Botella, por ser la mujer de Aznar, ¿no? Tiene que ser la alcaldesa de Madrid. Pero yo creo, estoy de acuerdo contigo, que Kamala Harris, que es muy preparada, además tiene las ideas muy claras, yo creo que a lo mejor puede ser la próxima presidenta de Estados Unidos, porque ya va siendo hora que sea una mujer, ¿no? Dejamos un poco la política, estamos en el programa El que exporta importa, y me gustaría introducir un tema que a mi juicio es muy importante. En esta pandemia, uno de los sectores que más desarrollo ha tenido e importancia es todo el sector de la logística. Y hablando de logística, como prima donna, estamos hablando de Amazon. Amazon ha ingresado más de 7.500 millones de euros en España y está acaparando ya el 15% de todo el comercio electrónico. Esta plataforma de Amazon, para compararla, triplica al máximo competidor, que es precisamente la China AliExpress, que es una subsidiaria, una filial
del grupo Alibaba. Y la tercera plataforma, curiosamente en España, es el Corte Inglés, que ha tenido en el 2019, es decir, fuera de la pandemia, unas ventas en Internet de más de 1.300 millones. Amazon es el rey indiscutible del comercio electrónico en España y factura, ojo al dato, factura más que los 10 siguientes competidores suyos. Es decir, por eso ya los políticos en Estados Unidos y en la Unión Europea también le está pasando un poco como le pasó en su día a Google. Tiene el foco puesto en Amazon porque se está convirtiendo realmente en una especie de monopolio, ¿no? Y decía Rockefeller, precisamente, David Rockefeller, que no es bueno poner todos los huevos en la misma cesta. Pero yo he hecho este planteamiento, Germán, ¿qué consideraciones harías tú? Bueno, a mí me parece bien. Es indiscutible que Amazon ha logrado un grado de excelencia absolutamente envidiable y admirable, ¿no? Es decir, han llegado ellos se supieron posicionar muy bien desde el primer momento. Hay que recordar que empezaron en el origen de esto de Internet como una librería por Internet y a partir de ahí tuvieron la visión clarísima de en qué se convertiría este mundo de las compras por Internet. Yo creo que solo se puede dar en Estados Unidos. Estos señores se han ido gastando miles de millones exclusivamente en la construcción de la plataforma, en la construcción de almacenes, en definitiva todo lo necesario para poder llegar al consumidor. Hoy son líderes indiscutibles, con una calidad admirable, son de los que tienen menos quejas y desde ese punto de vista impecable. Yo tengo simplemente que apuntar ahí el gran soporte que están aportando, como parte positiva, que están aportando a muchas pequeñas empresas que de otra manera, vamos a ver, si usted está en Bilbao y quiere vender en Madrid y en Sevilla y fabrica usted, yo qué sé, cualquier cosa, los mecheros, lo que se nos ocurra, pues bueno, no es fácil vender mecheros o botones en Madrid o en Sevilla. Sin embargo, con esta historia de Amazon, pues lo que le permite es que sus mecheros se los compre un madrileño o se los compre un andaluz sin necesidad de establecer redes en Andalucía y en Madrid, para simplificar, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque Amazon te llega a casi todos los sitios del mundo y además tiene esa imagen de marca de calidad que en un mundo tan complejo como es el de Internet te permite como usuario, como cliente, comprar con las máximas garantías de no ser estafado y demás, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista yo insisto impecable. Para las pymes, fundamental. Para las pymes que quieren vender al exterior, magnífico. Se ve que las ventas de pymes españolas están siendo cada vez más importantes a través de este canal y el grado de satisfacción es bastante importante, ¿no? Bien, y bueno, y desde el ICE se apoya fuertemente esta plataforma, también otras, pero esta como líder. Eso desde el punto de vista positivo. Yo tengo algunas cosas negativas. El concepto de monopolio es un cuasi monopolio, como bien has citado, no es lo mejor. La siguiente cuestión es que cada vez hay más quejas de falta de lealtad, es decir, que en definitiva, copia productos de las empresas que venden a través de Amazon. Voy a decir así en grandes números. Amazon vende productos propios en torno ahora de unos 4 millones de productos propios, pero vende de terceros 80 o 90 millones de productos de terceros.
por los cuales cobra solo la intermediación. Es decir, es un comisionista, cobra entre el 15 y el 20%, si lo tengo bien entendido, ¿no? De las cosas que se venden a través, ¿no? Y por darte esa garantía y por facilitarte la logística, etcétera, etcétera. Pero muchos, insisto, se empiezan a quejar de lealtad de tal manera que incluso la Comisión Europea ha tomado cartas en el asunto. Ese es un asunto importantísimo. Y luego hay otro que para mí no es menos importante, y de ahí viene la famosa tasa Google que se llama aquí, en la que está trabajando la OCDE, y que se refiere al tema de la declaración en el extranjero de la mayor parte de sus ventas, con el fin de no pagar impuestos en los países en los que venden. Y eso es inadmisible. Entiendo que es una nueva industria, es una industria que hay que controlar, pero claro, es una deslealtad con respecto al resto de las compañías competidoras que tiene aquí, que pagan aquí sus impuestos, y que tienes a un señor que te vende el mismo producto al lado y por el cual no paga impuestos en los países respectivos donde vende. Desde ese punto de vista, yo creo que eso hay que corregirlo. Estos señores facturan desde Luxemburgo, no son una excepción, AliExpress, por otra parte, tienen bastante poco que ver con la fiabilidad que tiene Amazon, son otra cosa. Las quejas son por todos los lados, es bastante desastre el tema de AliExpress, pero los señores de AliExpress opera a través de Singapur y tiene su holding en un paraíso fiscal que se llama las Islas Caimán. Es decir, eso para deciros lo que hay detrás. Y las demás plataformas más pequeñas, pues no sé exactamente en estos momentos dónde las tienen, pero sospecho que lo hacen lo mismo. La Digi China o Zalando, que es alemana, no sé dónde lo tiene, tal, el Corte Inglés sospecho que sí la tiene aquí en España. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues bueno, si las plataformas locales son competitivas, pues tenemos que tomar en cuenta este tipo de historias, sin ánimo de hacer chauvinismo, y mucho menos en un programa de comercio exterior, pero bueno, las cosas son como son. Es decir, si hay alguien que te juega con deslealtad, no es cuestión de encima facilitarle las cosas.